Vamos a entregarle este tiempo al Señor y pedirle que Él realmente nos ayude tanto en la exposición de la palabra como también en recibir la palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu iglesia. Señor, gracias por esta iglesia local. Realmente que podamos tener un corazón que se satisface en ti, que crezca en el amor, en la confianza a ti y que ame lo que tú amas, Padre. Te pido que me ayudes en la exposición de tu palabra, Señor, a hacerlo con la mayor fidelidad posible, a que pueda ser claro en las ideas que voy a exponer, pero también te pido que estés obrando en la membresía, Señor, en particular de esta iglesia, que tú puedas estar obrando en nuestros corazones, Señor, animándonos en ti, animándonos en tu obra, en tu poder y en lo que tú estás haciendo, lo que tú has hecho y lo que tú vas a hacer, Señor. Gracias, Padre, por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Como ustedes sabrán, el título de esta conferencia es La razón de ser de la iglesia. Y hay varias cosas que podríamos hablar sobre ella, ¿sí? Sin embargo, solamente por el tiempo vamos a ir tocando algunas aristas que particularmente nos interesan a nosotros como congregación, como Iglesia Bíblica de Lyon. Hoy día vamos a ver el punto 4 del pacto de membresía. ¿Sí? Este pacto de membresía es aquel que nosotros firmamos si queremos ser parte de la iglesia, de esta iglesia local, ¿no? Y también para aquellos que están considerando ser parte de esta iglesia. Voy a leer el punto 4 entonces, el párrafo 4 del pacto de membresía que algunos conocerán. Lo voy a leer a continuación. Priorizaré las reuniones de la iglesia, no dejando de congregarme, mientras oro y trabajo por la unidad del Espíritu en amor fraternal, como corresponde a los miembros de una iglesia cristiana. Otra vez lo voy a leer. Priorizaré las reuniones de la iglesia, no dejando de congregarme mientras oro y trabajo por la unidad del Espíritu en amor fraternal, como corresponde a los miembros de una iglesia cristiana. Y realmente lo que queremos hacer con esta conferencia es explicar, por así decir, la letra chica, ¿sí?, de lo que nosotros hemos firmado o de lo que probablemente estamos considerando firmar. ¿Sí? ¿Y para qué? Para aquellos que ya han firmado, ¿no? Porque es bueno recordar. Es bueno recordar a lo que nos hemos comprometido, ¿sí?, con algo que nos hemos identificado y que después nos hemos comprometido. Y para aquellos que están considerando ser miembros, para que vayan entendiendo de qué es de lo que se trata ser miembro de una iglesia. Y en este caso en particular de nuestra iglesia, la Iglesia Bíblica de Lyon. Un pacto es una promesa, es un acuerdo, una alianza que se establece en este caso entre hombres, pero con Dios como testigo, ¿no? E inmediatamente la idea que se nos viene, por ejemplo, es el matrimonio. Vamos a leer una porción de un pasaje que está en Romanos 15, si me acompañan con sus Biblias. Romanos 15. Vamos a estar viendo varios pasajes, ¿sí? Pero vamos a empezar con este pasaje. Romanos 15, verso 24. Y para poner en contexto acá, lo que Pablo está haciendo, está transmitiendo el deseo que tiene de visitar a la iglesia de Roma. ¿Sí? Voy a leer verso 24 en adelante. Romanos 15, verso 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales,
también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a veros. Como les he dicho, vamos a ir pasando por varios pasajes y uno de esos es este. Sí, este es el primer pasaje que vamos a ir viendo. Y quiero invitarlos a considerar el espíritu que Pablo tenía cuando él les está escribiendo o cuando se está comunicando con esta iglesia. Algunos podrán decir es que era el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, realmente no sé si podemos considerar sus palabras. Yo creo que sí podemos considerar sus palabras. Y lo primero que quiero que veamos es la intencionalidad que tiene de Pablo, el apóstol, de tener comunión con la iglesia. Y en este caso, al ser el apóstol, él visitaba varias iglesias, de las cuales, de varias de esas, Pablo era el fundador de esas iglesias. Pero su intencionalidad es muy evidente. Él quiere tener comunión con la iglesia. ¿Sí? Y en este caso, en esta porción que acabamos de leer, es evidente eso para con la iglesia de Roma y con la iglesia de Jerusalén. A los de la iglesia de Roma porque les dice, quiero pasar a verlos aprovechando que voy a ir a España. Pero ahora no, porque tengo que ir a la iglesia de Jerusalén. Y es interesante porque la iglesia de Jerusalén estaba llevando también una encomienda de otras iglesias. Pablo, para empezar, no solamente veía esto como una responsabilidad, ¿no? Porque se puede mostrar el ser miembro de una iglesia como una responsabilidad y tal vez alguno lo pueda asumir como una especie de trabajo, ¿no? Es decir, ya es domingo, entonces tengo que asistir al culto. Para Pablo, si bien era una gran responsabilidad al ser apóstol, no solamente era un tengo que hacerlo, sino que además, como dice él ahí en el versículo 24, él disfrutaba de la compañía de los hermanos de la iglesia. Y estamos hablando del apóstol Pablo. Pablo también entendía que su rol en la iglesia no era pasivo, sino que también que más bien era activo. Y ojo, acá no me refiero con un sobreinvolucramiento, ¿no? Entonces, ¿en qué actividades más hay? ¿Cómo me tengo que involucrar en esas actividades? Pero evidentemente Pablo entendía que no iba ahí para, por así decir, solamente recibir, sino que él más bien iba en servicio de los santos. Si leen el versículo 25 dice eso, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque probablemente este es uno de los puntos que nos es menos natural. Peor aún en nuestros tiempos. La cultura actual nos va a decir que más que servir, más bien tenemos que recibir. Peor aún en nuestra cultura occidental en donde vivimos, se está promoviendo el individualismo en extremo, ¿no? Y todas las filosofías y las ideas tienen que ver con el ámate a ti mismo, ¿no? Y entonces de lo que se trata es de qué beneficio puedo recibir. Y algunos vinimos con esa mentalidad a la iglesia. ¿Qué beneficio me va a traer la iglesia? Primero yo, después yo, y luego, si es posible, probablemente puedo pensar en los demás. Pero suficiente tengo con mis problemas, con mis asuntos, con mis necesidades. Sin embargo, la Biblia, al contrario de lo que la cultura actual va a promover, nos enseña que el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo mismo, ha venido no a ser servido, sino a servir. Y en dar su rescate por muchos. Eso dice Mateo 20. Después, cuando los fariseos ponen a prueba o intentan poner a prueba a Jesús, precisamente van y le hacen una pregunta y le dicen, Mateo 22, 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
Y algo interesante es que en oposición a lo que hablábamos del individualismo y del pensar solamente en mis necesidades, más bien acá, primero nos está diciendo que no debemos enfocarnos tanto en nosotros y que más bien debemos amar a nuestro Señor con todo nuestro ser, ¿no? Y de ahí se desprende con todos nuestros seres, con todo nuestro corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es decir, que amemos a Dios más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Y ya sabemos que naturalmente eso no es posible. Naturalmente. Y por eso está Dios obrando para que sea posible. Pero esto no va a quedar ahí, sino que más bien va a ser, lo va a abrir y lo va a poner en un plano horizontal. Hasta ahí muchos podrán decir, pero yo amo al Señor con todas mis fuerzas, ¿no? Porque estamos hablando de una relación vertical. Pero inmediatamente Jesús lo pone en un plano más bien horizontal y ya no tanto como una experiencia individualista, ¿no? O mística, y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, este punto es interesante porque está dando por sentado que te amas, ¿no? Por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, apliquemos esto que acabamos de ver en un contexto de iglesia. En vez de que como Pablo, otra vez por favor si volvemos a Romanos 15, en vez de que debamos entenderlo como Pablo lo entendía, Pablo se dirigía a Jerusalén porque estaba en servicio a los santos. Más bien nuestro enfoque puede ser el actual, ¿no? ¿Qué voy a recibir? ¿Qué beneficio voy a tener? ¿Se han puesto a pensar por qué las iglesias de la prosperidad crecen tan rápido? Probablemente has tenido alguna experiencia, has pasado por alguna de esas iglesias, o no has pasado, pero te has enterado, has visto, has escuchado. ¿Por qué es que esas iglesias crecen tan rápido? La gente natural, no necesariamente los redimidos por Cristo, naturalmente tienen establecido en ellos el querer recibir. Por eso es que los bonos, por ejemplo, en los estados, en los gobiernos, son tan bien recibidos, ¿no? Porque todos quieren recibir, aun si no tienen que hacer esfuerzo. Y en estas iglesias de la prosperidad, eso es lo que prometen, ¿no? Te prometen que tú vas a recibir lo que siempre has soñado, que vas a recibir la casa de tus sueños, el auto de tus sueños, los ingresos de tus sueños, no sé, la mujer de tus sueños, y podrían continuar porque los sueños son muchos. Y la gente natural quiere recibir eso. Aunque no tenga que hacer nada para recibirlo, o en algún sentido, como se hace en esas iglesias, tenga que en un sentido querer comprar el favor de Dios. No, de todas formas, aún así, si da dinero o lo que da, lo hace esperando recibir algo a cambio. Y generalmente es una promesa de al 100 por 1, ¿verdad? Pero en una iglesia bíblica no se dan ese tipo de promesas, o no tendrían que darse ese tipo de promesas, enfocándose única y exclusivamente a lo material. Y la membresía lo sabe. Probablemente cuando has firmado, sabías que no te estaban prometiendo que se iban a cumplir todos tus sueños. Y entonces ahí podemos decir, estamos bien, porque yo no estoy yendo en pos de eso. Pero a veces todavía arrastramos el pensamiento natural. Es decir, ¿qué voy a recibir? ¿Qué me va a dar la iglesia? ¿Cuál es el beneficio para mí? Y entonces pueden pasar pensamientos que probablemente han pasado por tu mente, o probablemente pasan muy seguido, no sé. ¿Quién va a enseñar el día de hoy? ¿O qué tema se va a enseñar? ¿Qué libros se está estudiando? ¿Quiénes van a estar? ¿Va a estar esas personas con las cuales soy más afín? O por el contrario, ¿no? ¿Van a estar esas personas con las cuales no tengo una relación muy cordial? ¿No son muy de mi agrado? O probablemente van a pasar preguntas como, ¿y en ese horario, pero no hay otra cosa mejor que hacer? No, o justamente es la feria, entonces iré a la feria.
o iré, no sé, cada uno tiene diferentes pasatiempos, aficiones, gustos. Y entonces vemos que aún en iglesias bíblicas nuestro enfoque a veces no es el correcto. En vez de pensar en el servicio así como Pablo nos muestra que él pensaba, en servir a sus hermanos, más bien estamos pensando en cómo nos vamos a servir de la iglesia, qué beneficio vamos a tener. ¿Qué beneficio saco de estar reunido con los hermanos? Y ojo, no digo con esto que esta pregunta esté mal formulada, que nunca debamos de hacernos esa pregunta. Yo creo que está bien que nos preguntemos qué beneficio saco de reunirme con los hermanos. Pero esta pregunta bien enfocada y sobre todo una respuesta bien enfocada, esto nos puede ayudar, por ejemplo, a revisar nuestras reuniones, a ver qué cosas podemos corregir, cambiar, mejorar. Pero la respuesta mal enfocada a esta pregunta es una respuesta egoísta, donde solamente yo busco sacar provecho de la iglesia. El enfoque de Pablo no era ese. Volviendo a Romanos 15, verso 26. El verso 26 nos dice, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Este verso 26 nos está hablando del cuidado de los hermanos, ¿no? Unos hermanos teniendo consideración, cuidando a otros hermanos. Y es interesante porque ustedes pueden releerlo este pasaje y está hablando de un cuidado de personas que estaban en una situación de pobreza. Y entonces obviamente el cuidado no solamente es voy a orar por ti, sino que más bien estamos dando, hemos hecho una colecta y estamos enviando a Pablo para que él entregue la colecta. Y algo que quiero hacer énfasis en esto es que si se dan cuenta, parece ser que esta colecta de los hermanos de la iglesia de Macedonia, Acaya, ha nacido, ese deseo, ese interés de hacer la colecta, ha nacido de los propios hermanos de la iglesia. Y es más, probablemente estos hermanos de Macedonia y Acaya no conocían en persona a los hermanos de Jerusalén. Pero tal vez por Pablo, sí, que hacía sus recorridos por las iglesias o por otros hermanos, se enteró de la necesidad. Pero algo interesante, y si lo vuelves a leer y lo vuelves a leer el pasaje, es que parece ser que no era Pablo el que estaba promoviendo, es decir, hermanos, hay hermanos en necesidad, hagamos algo por ellos. Simplemente que más bien parece ser que Pablo era el que transmitía la situación real y a los hermanos les nacía hacer la colecta. Y después Pablo lo que hacía era ser quien llevaba la colecta, quien llevaba la ofrenda. ¿Qué puedo ver en esto? Que no era una labor que solamente hacían el liderazgo, por así decir, de las iglesias, sino que lo hacía la iglesia en su conjunto, la membresía. Pasamos al verso 27. Si tuvieron a bien hacerlo, y la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España llegando de paso a vosotros. Es interesante porque acá Pablo está explicando que los creyentes gentiles están sirviendo, están ayudando a los creyentes judíos, ¿verdad? Los judíos, los de Jerusalén. Pero que más bien los creyentes gentiles, al servir, al ofrendar, ellos son los afortunados. Parece ser que más bien al dar, ellos eran los privilegiados. Pablo está diciendo acá que el servicio a nuestros hermanos, más que una carga, como muchas veces podemos verlo, es un verdadero privilegio. En algunas ocasiones,
cuando me ha tocado recibir ayuda de diferente tipo de algunos hermanos, y obviamente me nacía darles las gracias por la ayuda que me estaban dando, no he pasado desapercibido que cuando les decía gracias por la ayuda, ellos me respondían, o esa persona me respondía, es un placer. ¿No? Y algunos dirán, es que probablemente era porque te lo decía por educación o porque su cultura es así, no sé. Y tal vez en algunos casos era así. Pero pienso que en otros, estas personas que me decían, es un placer, me lo decían porque habían entendido el principio bíblico mejor que yo. Más bienaventurado es dar que recibir. Y eso lo dice Pablo en Hechos 20:35. Y es interesante porque si pasas a tu Biblia en este momento, Hechos 20:35, cuando él está diciendo estas palabras, más bienaventurado es dar que recibir, él está atribuyendo estas palabras a Jesús mismo. En todos mostraré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Para Pablo, reunirse con la iglesia, primero hemos escuchado que era algo que él disfrutaba hacer, era un deleite. Para Pablo no era solamente una carga. Y su trabajo con la iglesia, su relación con la iglesia no era una relación pasiva, sino más bien una relación activa. Pablo entendía que estaba sirviendo a Dios cuando estaba sirviendo a los hermanos. Y así era como se movía la iglesia primitiva. Ahora podemos estar en iglesias que se esfuerzan por la sana doctrina, por compartir, por predicar, por enseñar la sana doctrina. Y eso es gracias a la misericordia de Dios. Pero eso no quita que muchas veces hemos adoptado cosas de la cultura. Y tener un enfoque de iglesia como si fuese un añadido más a nuestra vida. Sabemos que hay lugares donde se esfuerzan realmente porque el tiempo del servicio, ¿sí? El culto de los hermanos, más que una experiencia de comunión donde se adora a Dios en espíritu y en verdad, más bien sea como una especie de show, ¿no? Con luces, con un ambiente, con música que conmueva tus sentidos. Y aunque el punto de esto no es eso, pero ahí cuando lo ves como un show, como un concierto, es como una actividad más que haces. Vas, marcas tarjeta y después vuelves a tu vida. Otra vez, para Pablo reunirse con la iglesia era un deleite, no era una carga y su labor no era pasiva, sino más bien era activa. Buscaba servir a Dios sirviendo a sus hermanos en la fe. Y con esto vamos a pasar a los 2 puntos del bosquejo. Previo voy a volver a leer el punto 4 del pacto de membresía. Priorizaré las reuniones de la iglesia, no dejando de congregarme, mientras oro y trabajo por la unidad del Espíritu en amor fraternal, como corresponde a los miembros de una iglesia cristiana. El creyente prioriza a la iglesia en su vida. Voy a leer esto y a continuación, mientras estoy leyendo, por favor, les pido que presten atención y además vayan imaginando la escena. Probablemente a muchos les va a parecer algo familiar. Ahora que Gonzalo ha conocido a Cristo y que ha decidido formar parte de la iglesia bíblica, ha empezado a notar cómo la agenda de las reuniones de la iglesia se cruza con sus actividades recreativas que tenía desde mucho antes, en este caso con sus amigos de barrio, con los que prácticamente ha compartido desde casi toda una vida. Se encuentra en una situación incómoda en la que no sabe qué debe de hacer, qué reunión debe de priorizar porque éstas se cruzan. Sus pensamientos lo llevan a pasar tiempos con sus amigos del barrio, ya que siente que tiene más confianza con ellos, que puede ser él mismo. Aunque por otra parte ya no se siente cómodo con las conversaciones que tiene con ellos, con las bromas que sus amigos hacen,
o que se burlen de la fe que Gonzalo profesa. Gonzalo no quisiera sacrificar una reunión por otra, pero a veces parece inevitable. La pregunta es, ¿qué debería de hacer Gonzalo? ¿Qué lugar debe de ocupar la reunión de la iglesia en su agenda? Pensemos en otro caso. Miriam. Ella ya lleva algunos años en la iglesia bíblica y ha podido ver con cierto desencanto que no todo es llevadero con los hermanos de la iglesia. Es evidente el fruto de la carne en algunas hermanas. Por ejemplo, con el chisme o la indiferencia a algunas necesidades reales que Miriam ha atravesado o que ella ha visto en otras personas. Ya no siente el mismo ánimo que sentía en un principio de reunirse con los hermanos de la iglesia. Pero desde que tuvo esos cruces con la hermana Séfora. Y aunque sabe que ella no hizo lo suficiente para aclarar esos malentendidos que tuvieron, tampoco se siente cómoda con estar presente en conversaciones cuando Séfora está ahí. Y aunque a Miriam le cueste admitir, ella misma ha notado que conforme ha dejado de asistir regularmente a la iglesia, su vida espiritual se ha ido enfriando. Y cada día se ha visto sorprendida con pensamientos como los que tenía antes de conocer a Cristo. Miriam se siente desanimada. Otra vez la pregunta, ¿qué debería hacer? ¿Debería solo esperar a que el tiempo siga pasando sin hacer algo al respecto? ¿Debería dejar de reunirse con la iglesia ya que ella ya no se siente cómoda ahí ni animada ahí? ¿Debería buscar otra iglesia? Y probablemente varios tengamos pensado en nuestra mente varias respuestas a estos casos. La pregunta es, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y por eso es bueno considerar ejemplos de la Biblia y cómo era la Biblia, y cómo era la iglesia, la vida de la iglesia, ¿no? Para considerar el rumbo, el norte que estamos tomando. Y principalmente vamos a considerar algunos ejemplos del Nuevo Testamento. Pensemos, por ejemplo, en Priscila y en Aquila. Priscila y Aquila vivían en Italia, ¿sí? Pero cuando el emperador Claudio ha dado la orden de expulsar a los judíos, ellos tuvieron que salir. Ellos eran judíos y entonces llegaron a Corinto. No se sabe con exactitud cuándo fue que ellos se convirtieron al cristianismo. Lo cierto es que ellos se convirtieron al cristianismo y trabajaron con Pablo. Ambos hacían carpas, ¿no? O tiendas. Probablemente ahí Pablo les predicó y ellos se convirtieron, o ya se convirtieron antes. La verdad es que la Biblia no nos detalla eso. Pero algo interesante es que este matrimonio, Priscila y Aquila, no solamente trabajaron junto a Pablo en hacer carpas, sino también sirviendo al Señor. Ellos pusieron como prioridad a la iglesia del Señor. Tenían intencionalidad en cuidar de la iglesia. Es así que cuando se relata que, por ejemplo, Pablo viajó a Éfeso, Priscila y Aquila viajaron con él. Y en Éfeso conocen a Apolos. Si me acompañan con sus Biblias a Hechos capítulo 18, verso 24 en adelante. Hechos capítulo 18, verso 24 en adelante. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, refiriéndose a Apolos, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando llegó,
ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. De esto quiero resaltar de lo que estamos hablando. Para Priscila y Aquila, la iglesia no era un añadido más en sus ocupadas agendas. Más bien la iglesia era principal, era central en sus vidas. Priscila y Aquila habían acompañado a Pablo en pro de predicar el evangelio. Priscila y Aquila después discipulan a Apolos. Y después vemos cómo Apolos ayuda a muchos otros creyentes. Así era como trabajaba la iglesia primitiva. Así era como se multiplicaba. Recordemos que cuando se convertían al cristianismo, ellos eran perseguidos. No solamente por los romanos, sino por los judíos mismos, ¿no? Entonces había una separación, un desprecio por muchos de ellos. Podemos revisar la misma vida de Saulo, ¿no? Cómo él perseguía, por ejemplo, a los cristianos. Muchos tenían que trasladarse de lugar en lugar. Los creyentes pasaban necesidad. Los creyentes necesitaban encontrar una nueva comunidad a la cual debían permanecer, a la cual deberían pertenecer. Y esta comunidad no es otra que la iglesia. Ahora imaginemos que la iglesia estaba compuesta no solo por gentiles, estaba compuesta también por judíos. Entonces la convivencia no ha debido ser fácil. No ha debido ser natural. A veces nosotros nos imaginamos y decimos, es que para ellos ha debido ser fácil, porque ellos tenían a maestros como Pablo, a Juan, Santiago, judíos y gentiles, siendo parte de la misma iglesia, siendo parte de la misma familia de fe. Y lo cierto es que es el mismo Dios, el mismo Espíritu que ha obrado en ellos, el que sigue obrando en la iglesia, en el mundo, en nuestra iglesia local. Algo que realmente me anima de las cartas que Pablo escribe es que él no solamente habla de teología, ¿no? Conceptos profundos, doctrina y cosas que nos cuestan entender o que lo logramos entender a lo largo de nuestra vida. Él también muestra la aplicación práctica de la doctrina o la falta de la aplicación práctica. Él no lo va a ocultar, están en sus cartas. Vamos a pasar al libro de Timoteo, segunda de Timoteo. Antes de empezar a leer 2 de Timoteo capítulo 1, para poner en contexto. Esta carta la escribe a Timoteo, Pablo la escribe a Timoteo, ¿no? Timoteo fue por años su compañero de ministerio, ¿no? Le ayudó mucho y Pablo, si leen el versículo 1, lo considera su hijo, ¿no? Pablo le llama a su hijo. Y esta carta ha sido la última carta que Pablo ha escrito. Esta carta ya Pablo la escribe desde su prisión en Roma, y meses después él es ejecutado. Y en ella podemos destacar el recuerdo que Pablo tenía de hermanos que lo habían acompañado aún en prisión. ¿No? En este caso, por ejemplo, Timoteo, a quien le dirige la carta, u Onesíforo. Capítulo 1, verso 16. Conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor.
Y este es un ejemplo positivo. Pablo está destacando el servicio de Onesíforo, en este caso a su favor. Cuando estuvo en Roma me buscó con afán y me halló. La diligencia que él tenía, la intencionalidad que él tenía. Pero como decía, Pablo no solamente va a mostrar lo fuerte, también va a mostrar las debilidades. No solamente va a mostrar ejemplos positivos, también va a mostrar ejemplos negativos. Y si leen un verso antes, el verso 15, va a mostrar como ejemplo negativo a Figelo y Hermógenes. Pablo dice, ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. No todo el tiempo va a ser de crecimiento numérico o de crecimiento espiritual en la iglesia. Habrá situaciones difíciles que nos va a tocar lidiar como iglesia. Siempre ha sido así. En nuestro caso, por ejemplo, podría ser el desánimo en nuestra iglesia, el desánimo actual. Otro ejemplo que es mencionado en esta carta es el de Demas. Demas fue compañero y colaborador de Pablo. Se lo menciona en varias cartas. Se lo menciona, por ejemplo, saludando a la iglesia de Colosas. Y Pablo dice, saludos a los creyentes de parte de Lucas y de Demas. Y también se lo menciona como su colaborador en la carta a Filemón. Pero en esta carta, en la carta de Timoteo, la mención que se hace no es muy agradable, no es muy buena. Pasamos al capítulo 4 de 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 9. Y acá Pablo ya le está dando las instrucciones finales, personales, por así decir, a Timoteo. Pablo dice, procura venir a verme pronto. Le está hablando a Timoteo, ¿no? Pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos, es decir, la palabra. El verso 10 lo vuelvo a leer. Pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. La Biblia no nos va a decir si Demas se ha arrepentido por haber abandonado a Pablo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Juan Marcos sabemos que abandona a Pablo, pero años después Pablo está diciendo, acá lo estamos leyendo, envíeme a Juan Marcos. Pero en el caso de Demas no es así. No sabemos si en algún momento llega el arrepentimiento y se arrepiente por haber abandonado a Pablo. Lo que sí sabemos y lo que sí nos queda claro es la razón por la cual Demas lo abandona. Y la razón es que había amado este mundo presente. Y esto es triste. En este mismo capítulo pasamos al verso 19. Dice, saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. En la Biblia podemos encontrar ejemplos de hermanos que priorizan a la iglesia. Podemos hablar de Pablo, podemos hablar de Priscila, de Aquila, podemos hablar de Timoteo, podemos hablar de Lucas, incluso podemos incluir ahí a Juan Marcos. Pero también podemos encontrar ejemplos de hermanos que aunque en un momento priorizaban a la iglesia, después la descuidan o incluso la abandonan. Hemos mencionado antes a Figelo, a Hermógenes y el ejemplo más duro, Demas. No por nada el autor de Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 3, por favor. No por nada el autor de Hebreos va a animar a los hermanos a esforzarse en la unidad, a priorizar a la iglesia. Hebreos capítulo 3, verso 12.
Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Capítulo 10 del mismo libro de Hebreos, verso 23. Mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. El punto con el que quiero cerrar este primer punto es que como creyentes debemos buscar tener una comunión real con la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia no nos referimos otra vez a ese evento, a esa reunión, sino a la comunión de los santos, a la comunión con la membresía, dando y recibiendo ánimo y exhortación y sirviendo en comunidad, internamente y externamente. La iglesia para el creyente debe ser prioridad. Lo cierto es que somos humanos y como hemos hablado en los ejemplos que poníamos, no todo en la iglesia, en cualquier iglesia, incluida en esta iglesia, es una taza de leche. Va a haber problemas, va a haber diferencias. Pero a pesar de eso debemos seguir adelante. Por eso está el segundo punto que dice, el creyente busca la unidad del Espíritu en amor fraternal. Para esto vamos a leer la tercera carta que el apóstol Juan ha escrito. Este es el libro más breve de la Biblia, así que es un libro corto. ¿Ya? Lo vamos a leer in extenso. Y en este ejemplo vamos a encontrar dos ejemplos, ¿no? Claros, bien claros. Un ejemplo positivo y un ejemplo negativo. Uno es el positivo, el que nosotros debemos destacar, debemos imitar, y el otro es un ejemplo negativo, el cual nosotros debemos ver, debemos considerar, pero para evitarlo. Tercera carta de Juan, desde el verso 1 voy a leer. El anciano al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. No, después va a decir, tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas en pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Saluda a los amigos, a cada uno por su nombre. Y entonces acá hay dos ejemplos. Gayo es el ejemplo positivo, es ejemplo a seguir. El nombre de Gayo significa estoy alegre.
Cuando entendemos ese estoy alegre, entendemos el verso 3, que dice, pues me alegré mucho cuando algunos de ustedes vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es de cómo andas en la verdad. ¿Qué está diciendo con esto Juan? Estás haciendo honor a tu nombre. Estás transmitiendo alegría a la iglesia. Estás siendo de ánimo para la iglesia. Estás siendo de consuelo para la iglesia. Gallo hacía honor a su nombre. Además, algo interesante de esto, que se lee en el verso 4, dice, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Gallo no solamente predicaba la verdad, sino que Gallo andaba en la verdad. Gallo además obraba con fidelidad hacia los hermanos. Realmente buscaba el bien de sus hermanos en la iglesia. No tenía un fin oculto. No quería retribución, no quería las luces, los reflectores. Él realmente buscaba el bien de sus hermanos. O como lo traduce otra versión, le era fiel a Dios cada vez que se ponía al servicio de los hermanos. Y ahora no solamente hacía eso con los de su iglesia, dice también ahí, especialmente con los forasteros, con los extraños, con los hermanos que no conocía. El verso 6 nos habla de que su amor por la iglesia era muy evidente. Los hermanos mismos daban testimonio de ese amor. El verso 8 dice, por tanto debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Y está poniendo como ejemplo otra vez a Gallo. Gallo no era sectarista. Entendía que los hermanos en Cristo, aún de otras iglesias, también estaban en su equipo, todos en pro de la verdad. Pero por otro lado, en esta misma carta, en algo tan corto nos está mostrando dos ejemplos y nos habla de Diótrefes. Diótrefes es el ejemplo negativo que encontramos en esta carta. Primero, en el verso 9 nos dice que le gustaba resaltar, que le gustaba ser elogiado, que le gustaba ser el centro de atención. Segundo, que no buscaba solucionar dialogando con otros hermanos. Evidentemente, parece que Diótrefes tenía algo en contra de Pablo, pero no buscaba solucionar. Ya sea que haya sido por malos entendidos, por alguna postura. Lo cierto es que no buscaba llegar a acuerdos. Y el verso 10 nos habla de que Diótrefes sembraba discordia, dando incluso falso testimonio a otros de lo que Pablo y sus colaboradores hacían. Probablemente podría ser murmuración, chisme, levantar falsos, cosas semejantes. Y el verso 10 también nos habla de que Diótrefes no era hospitalario, más bien él era sectarista o sectario. No se mostraba humilde, sino más bien se mostraba arrogante. Y lo cierto es que tenemos que tener expectativas reales cuando hablamos de la iglesia y la razón de ser de la iglesia. En la iglesia, hermanos, vamos a encontrarnos con hermanos como Gallo probablemente, y Dios quiera que la mayoría acá sean como Gallo. Pero también vamos a encontrarnos con hermanos como Diótrefes. Y ojo que acá Pablo no está diciendo, y a Diótrefes expúlsenlo o entréguenlo a Satanás. Acá Pablo no está diciendo que Diótrefes no es un hermano en la fe. Más bien la idea de acá de Juan es, amado, verso 11, no imites lo malo, sino lo bueno. Tomemos el buen ejemplo y sigamos y evitemos imitar lo malo.
Entonces, si la iglesia no va a ser una taza de leche, si no todos van a reaccionar de manera espiritual, si no todos van a tener una conducta espiritual, si no todos van a ser de ánimo uno con otro, ¿por qué debemos continuar? ¿O cómo es que debemos de continuar? ¿O es que debo de ir de iglesia en iglesia hasta buscar la iglesia ideal? Y el punto es buscar la unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Filipenses 2. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. En la carta que leímos de Juan, en la tercera carta de Juan, parece ser evidente, ¿no?, que había algo que a Diótrefes no le cuadraba de Juan, no era de su agrado, y más bien intentaba desestimarlo. Lo interesante acá es cómo Juan responde a eso. Juan no responde mal por mal, sino que más bien, aún en esa circunstancia, Juan busca el bien de su hermano. El creyente se esfuerza en buscar la unidad del Espíritu en amor fraternal a sus hermanos, buscando que Dios les conceda tener un mismo sentir para que el nombre de Dios sea glorificado. Y si hay tantas instrucciones como la que acabo de leer de Efesios o de Filipenses, es porque no nos va a ser todo una taza de leche. Van a haber diferencias, van a haber cosas que nos van a desanimar. Pero también parece ser que esas no son razones para descuidar a la iglesia, para dejar de priorizar a la iglesia. Romanos capítulo 15. Antes de leer este pasaje, hago la siguiente pregunta. ¿Nosotros nos esforzamos por la unidad de la iglesia? A pesar de que haya hermanos que no te caigan bien o hermanos a los que no has tenido la posibilidad de conocerlos o no te generan confianza o has tenido un problema con ellos. Ponía el ejemplo de Miriam y Séfora. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Debemos dejarlo así? ¿Debo dejar la iglesia? Romanos 15. Así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempo pasado para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús.
para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Ya para terminar, leo la verdad principal. El creyente prioriza a la iglesia en su vida, no como una reunión más dentro de su ocupada agenda, sino como parte integral de su vida, reuniéndose y teniendo comunión con la iglesia, procurando el crecimiento de sus hermanos y su propio crecimiento, por medio del estímulo al amor, la exhortación mutua, la paciencia para con los hermanos y acciones que honren a Dios, por medio de un esfuerzo por preservar la unidad del Espíritu en la iglesia. Un buen recordatorio que el pastor Eduardo nos hace a los matrimonios es recordar el pacto que hicimos con nuestro cónyuge, ¿no? El voto que hicimos. Y realmente creo que es un muy buen ejercicio. Yo te tomo a ti como mi legítima esposa, mi legítimo esposo, para que los dos seamos uno solo desde este día en adelante. Para bien o para mal, en riqueza o en pobreza, en prosperidad o en adversidad, para cuidarte y amarte hasta que la muerte nos separe. Y este es un buen ejercicio porque quienes estamos casados sabemos que no todo el tiempo sentimos que amamos a nuestro cónyuge. No todo el tiempo es un jardín de rosas. No todo el tiempo es una taza de leche el matrimonio. Y cuando las cosas no van bien, cuando hay pobreza, cuando hay adversidad, cuando hay enfermedad, es bueno recordar el pacto que hicimos delante de Dios, donde nos hemos comprometido a seguir adelante, a amar y cuidar de nuestro cónyuge. Y que no se trataba de que cuando las cosas van bien, cuando salen como nosotros queremos, entonces amo a mi cónyuge. Pero cuando las cosas no salen como yo quiero, no la amo. Esa no es una razón suficiente para dejar de amar y dejar de esforzarme. Lo mismo pasa con la iglesia. Y si bien a veces es como Manuel Elizondo decía, la razón por la cual Pablo no se desanimaba por completo al ver el terrible estado teológico y moral de algunas iglesias de su tiempo, como hemos visto, no todos apoyaban la causa de Pablo, algunos lo habían abandonado, y varias veces era que él mantenía su mirada en Cristo. Y eso es de ánimo. Así también es cierto que hemos sido llamados a un amor verdadero para con la iglesia. Y la característica de un amor verdadero es que este amor es sacrificial. ¿A qué te refieres con sacrificial? El ejemplo está en Cristo. Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y generalmente tendemos nosotros a agarrar este pasaje para hablar sobre el rol del marido, cómo debe de amar a su esposa. Pero el ejemplo máximo que está poniendo para enseñarnos a amar a nuestras esposas es como Cristo amó a la iglesia. La pregunta es si yo amo así la iglesia de Cristo. Cristo ha sido el ejemplo. Y sabemos que el ejemplo por excelencia es Cristo, pero no es el único caso.
Esto lo hemos visto replicado luego en Pablo y lo hemos leído. Lo hemos visto replicado en Juan, lo hemos visto replicado en Priscila, en Aquila, en Apolos, Onesíforo. Probablemente alguien dirá Lutero, Jonathan Edwards, el pastor Eduardo. Este amor por la iglesia debe ser sacrificial. Este amor por la iglesia debe ser incondicional. Te amo a pesar de, no te amo porque. Ninguno de nosotros es merecedor del amor de Dios, y en esto soy muy categórico, ninguno. Pero a pesar de eso, Dios nos ha amado y nos sigue amando. Cristo amó a su iglesia sacrificialmente. ¿Nosotros debemos amarla menos? Amemos lo que Dios ama y prioricemos lo que Dios prioriza. Estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer, que es a servir en y con la iglesia. ¿Estoy sirviendo en la iglesia? ¿O solamente busco servirme de ella? ¿Estoy siendo lo que Dios me ha llamado a hacer, es decir, siendo miembro activo de la iglesia? ¿Estoy buscando intencionalmente el crecimiento de mis hermanos en Cristo? En mi orden de prioridades, el real, no el que cuando te preguntan cuáles son las prioridades, las dices, sino el real. ¿Qué lugar ocupa la iglesia? Y si soy honesto con eso, con la respuesta a esa pregunta, ¿ese lugar, ese orden es bíblico? ¿O voy a preguntarlo de otra manera? ¿La centralidad de Cristo en mi vida se refleja en mi participación en su cuerpo? ¿O es que yo quiero separar lo que Dios nos separa? Cristo y su iglesia deben ser el eje de nuestras vidas, no un añadido a nuestras vidas. Cuando pienso en esto, mi primera inclinación es sentirme desanimado, porque veo lo que me falta. Cuando creo que estoy amando bien a mi esposa, veo el ejemplo de Cristo y la iglesia y me avergüenza. Cuando creo que estoy amando a la iglesia y que estoy sirviéndola, veo el ejemplo de Cristo y la iglesia y me avergüenza. Pero a la vez sé que estos tiempos Dios los prepara precisamente para llamarme al arrepentimiento. Y realmente el primer llamado hoy día es ese. Que podamos considerar si la iglesia es importante para nosotros. Es integral a nuestra vida. Y si no es el caso, si la iglesia no está siendo así, no está siendo integral, no está siendo principal en nuestras vidas, el rumbo es el arrepentimiento. No quedarnos así. Eso sería necedad. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu obra, por tu Espíritu Santo obrando en nosotros. Señor, cuando creo que estoy mejorando en cómo amo a mi esposa, veo el ejemplo de Cristo amando a su iglesia, cuidando de ella, Señor, y me avergüenza, Señor. Cuando creo que amo tu iglesia y que estoy poniendo de mi parte y me estoy esforzando en servir, y veo el ejemplo de Cristo y la iglesia, Señor, me avergüenzo, Padre. Porque muchas veces realmente solamente puede ser la iglesia un aliviar la conciencia,
una costumbre, un hábito, una necesidad de sentirse útil, un pasar el tiempo con los amigos, y a veces ni siquiera eso, Padre. Perdóname porque a veces quiero separar lo que tú no separas, que es la relación contigo y la relación con la iglesia. Que no caigamos, Señor, en el error de creer que nuestra relación puede estar bien contigo cuando nuestra relación no está bien con la iglesia. Señor, que tú nos muevas al arrepentimiento, pero también, Señor, a amar a tu iglesia, a priorizar el reunirme con la iglesia, a priorizar el servir a los hermanos, Señor, en la edificación, en el bien de la iglesia, a priorizar también en buscar la unidad, un mismo sentir como congregación. Señor, sabemos que como humanos que somos, siempre surgen diferencias, formas de ver diferente la vida o diferencias en la personalidad, en la forma de hablar con otros hermanos, con otras hermanas. Y a veces, Señor, no buscamos resolver eso y permitimos que solamente eso crezca y que, aunque no se haga visible, no se haga público, Señor, afecte a la salud de la iglesia. Señor, que tú nos des la gracia, la sabiduría para saber tratar esos asuntos, para buscar la paz, Señor, a veces solamente es cuestión de conversar, de aclarar, de pedir perdón, de recibir ese perdón también, Señor, de perdonar y de dar vuelta a la página. A veces son asuntos más serios que necesitan ser tratados, conversados, aclarados. Pero, Señor, que nuestra reacción no sea devolver mal por mal o realmente tener indiferencia hacia nuestro hermano en Cristo, hacia la iglesia, Señor, por la que tú has hecho todo lo que has hecho, Señor, y lo sigues haciendo. Señor, que podamos tomar este llamado al arrepentimiento, pero también envolvernos a ti, en amar a tu iglesia, Padre. Señor, quiero darte las gracias por la Iglesia Bíblica de León, porque realmente hasta aquí tú nos has acompañado, Señor, y hemos visto tu mano y tu poder obrando en pecadores como nosotros. Ayúdanos, Señor, a cobrar ánimo, a mirar a Cristo y amar a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.